Saber quiénes somos nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. Ahora, en Tenemos Malas Noticias. Tenemos buena noticia porque está con nosotros Felipe Piña. ¿Estudiaste, Felipe? No me hagas perder el tiempo. ¿Estudiaste? Sí. ¿Estudiaste o leíste? Leí. ¿Leíste? Sí, leí. Pero bueno, acá estamos. ¿Cuántas veces no tomás una prueba? ¿Cuántas veces dejaste de ser profesor? Digamos así, más o menos diario, ¿no? 11 años. 11 años. 11 años. ¿No extrañás la docencia? Sí, ya estuvo bien, igual, 25 años. Estuvo bien. 25 años. Toda esa etapa de docencia estuvo bien. Estuvo perfecto. Igual sí, sigo dando clases, sigo. Sí. No, está bien, pero... Pero sí se extraña un poco. Un poquito. Es parte del ADN del historiador. No, aparte fue una muy linda experiencia. Carlos Pellegrini, muy buena onda, así que no, extraño. ¿Empezaste en el Pellegrini? Empecé en una escuela de en la historia de Castelar. Felipe Piña hoy. Una escuela de Castelar. Ajá. La escuela modelo. ¿Por qué te hiciste profesor? ¿Te hiciste profesor de historia? Profesor de historia porque cuando yo estaba estudiando en plena dictadura, la facultad estaba diezmada. El nivel académico era lamentable. Algunos profesores muy buenos habían sobrevivido de alguna manera al profesorado. Por eso elegí estudiar ahí. Y después, bueno, me gustó la docencia, ¿no? ¿Y estudiaste historia? Estudié historia, profesora de historia. Y después ahí me gustó la docencia y, bueno, fui como mezclando investigación y docencia, ¿no? ¿Qué otras formas hay de llegar a ser, de trabajar en la historia, digamos? Ser parte de... ¿Puedes ser un científico de la historia? Sí, podés ser un licenciado y después doctor. En la UBA hay una carrera de historia, donde vos te recibís de licenciado. Mucha de la gente que se recibe, como no tiene una salida laboral, se dedica a la docencia. Puede ser, ¿te habilita a ser profesor de historia? Tenés que dar unas materias pedagógicas. Y te habilita a ser, está la carrera de investigador y la carrera docente con unas materias pedagógicas, ¿no? Uh-huh. Pero no es una formación preparada, digamos, específicamente para la docencia, ¿no? El profesorado es más orientado a la docencia y no tanto a la investigación. Claro. Después tenés que hacer cursos, bueno, esas cosas que yo después hice, pero en aquel momento lo elegí básicamente por el desastre que era la facultad, ¿no? Uh-huh. ¿Y era tu única opción? No. ¿O tenías otra? ¿Había un plan B? Había empezado sociología en el 77. Qué buena época para estudiar sociología. Época de muy mierda. Bien, muy bien, ¿no? Sí. La había destrozado la carrera, dependía de Derecho. Ajá. Cursábamos ahí en la Facultad de Derecho, en desastre. ¿Tus padres profesionales? Mi viejo sí, secundario, no era profesional, pero mi viejo, bueno, el representante de la Camerata Bariloche. Por ese lado iba la cosa, mucha música. Loco. ¿Y tu mamá tenía algo que ver? Mi mamá laburaba en Sadaic. Era la jefa de contaduría Sadaic, así que conocía a todos los músicos. ¿Jefe de contaduría Sadaic? Sí, era amiga ¿Y tenía de Charlie, fotos con Parita Ortega? Parita Ortega, con Sandro, con Spinetta, con el Flaco, con todos. Se hacía amiga porque era buena onda y aparte les pagaba. O sea que iban. ¿Y por el otro lado tenías acceso a la Camerata? Y la Camerata sí, y de hecho heredé un poco el laburo de mi viejo durante un par de años. No. Laburé de tour manager con la Camerata. ¿Con Lisi estaba todavía? Lisi, después estuvo Rubén. El primer sí, gran espectacular. Bueno, Lisi, Camerata, mi viejo lo trajo a Lisi. O sea, mi viejo fue un poco el que impulsó que venga Lisi, que estaba en Italia. Y bueno, hizo el camping musical Bariloche, toda esa cosa maravillosa, ¿no? Que fue una etapa alucinante. Volado tu papá, te quiero decir. Alucinante, sí. No te lo quiero decir a esta altura de tu vida, pero creo que tu papá... Sí, no. los 70. Sí, linda época. Bueno, íbamos todos los veranos al camping musical y venía gente de todo el mundo. Era una cosa muy loca. Venían, muy hippie. Muy hippie, exactamente. El hippismo en la Argentina... nunca me queda bien claro lo del hippismo, si es un movimiento británico, norteamericano. No. ¿Corresponde a una época social? ¿Vamos del principio? ¿Hay un principio del hippismo? Sí, en realidad hay un momento muy importante en los Estados Unidos, que son los años 50, donde hay una ruptura con el orden tradicional, ¿no? Digamos, esa promesa de familia típica perfecta que toma la leche y cena a las 6 de la tarde, la perra Lassie, son todos buenos, una moral que empieza a tener sus crisis en la realidad, que no era tan así, había una doble moral, aparece el macartismo, la persecución. Esa sociedad democrática, digamos, que aparecía tenía sus lados muy oscuros, el Ku Klux Klan, la marginación absoluta de los negros, un apartheid muy fuerte en los estados sureños, la falta de libertades civiles para una parte muy importante de la población. ¿Y ese doble discurso crees que hay una generación que lo siente? Sí, la familia saco y corbata, el padre que llegaba... Sí, que se ve incluso en el cine, en la literatura, por supuesto, con un libro que quiebra totalmente el discurso básico, que es En el camino de Kerouac, que es el inicio de la cultura beatnik, que ahí hay un primer intento de ruptura, y en el cine, bueno, James Dean, ¿no? Rebelde sin causa, por ejemplo, ¿no? Yo siempre intento explicar que es muy raro entender lo que era un joven en el 50, porque si bien eran jóvenes,
La sociedad hacía que un varón, por ejemplo, dejara los pantalones cortos para ponerse los pantalones largos, pero pasaba a ser automáticamente adulto. No había muchas cosas en el medio. A los 15 años. Y eso era acá también, Allá era muy marcado eso, y un poco contra eso se van revelando, y aparece este libro en el camino que plantea la vida en la ruta, ¿no? Kerouac habla de venir y aparece la Ruta 66 como la ruta emblemática que hoy está como un logo en todo el mundo y la gente la pega en sus coches, ¿no? Es esa ruta que se recorre en busca de algo que no se sabe muy bien qué es. La droga aparece, ¿no? Claro, te voy a decir, ¿no? Empieza a haber cierta toxicidad, ¿no? Con droga, con alcohol. Sí, reventarse un poco porque ese mundo no les gustaba. De hecho, en las películas de Dean hay una escena donde se tiran con el auto en un barranco, claro. ¿No? Tienen que saltar antes, era como la muerte, jugar con la muerte. ¿Causa eso? Claro, jugar con la muerte, ¿no es cierto? Es decir, ese tipo de cosas como protesta por hora individual, ¿no es cierto? Los Bindic plantean cierta ruptura y de alguna manera empiezan a abrir el camino hacia una sociedad diferente. Son tipos que se visten distintos, de negro en general, nada que ver con lo que van a hacer los hippies en su vestimenta, pero sí ya empiezan a probar drogas, el tema del alcohol como un elemento inspirador. Se inspiran un poco en los poetas malditos de los años 20, Baudelaire, ¿no? Y después más tarde Antonin Artaud, que también, bueno, el flaco lo va a reivindicar. Claro. La idea de la búsqueda de sensaciones diferentes, de huir un poco de ese mundo que no les gustaba para nada, ¿no? Igual con Guerra Fría. Igual con cierto formalismo, ¿no? Sí. Sí de negro, pero sí saco y corbata, totalmente. El pelo sigue estando corto, ligeramente así. Es muy lindo verla. Es una rebelión culturalmente importante como se va gestando, pero en lo formal siguen estando, ¿no? Claro, eso lo ves, por ejemplo, en un elemento central de esta cultura que va a ser el rock, que nace, y vos ves la gente que baila rock con saco y corbata. Claro. ¿No? Que es, el rock empieza siendo con Bill Haley y sus Cometas, por ejemplo, es una ruptura desde qué punto de vista, desde el baile, no del contenido musical, que dice un 2-3 rock, un 2-3, no dice nada la letra, pero sí desde lo sexual, ¿no? Que es un elemento importante que los Bindic también plantean, ¿no? El inicio de pensar la libertad sexual. Y ahí está el baile del rock, bueno, es un baile muy erótico. Y también hay una ruptura del rock en lo que tiene que ver con lo racial, ¿no? Totalmente. Empiezan a escuchar la música que hacen los negros. Claro, es una música negra, claramente negra, ¿no? Elvis Presley, bueno, también es un tipo que va a tener muchos problemas en los estados sureños por ese baile tan sensual, lo empiezan a llamar Elvis Pelvis, ¿no? Qué loco que eso sea tan... A la época era tremendo. Claro. Bueno, la Liga de Madre de Familia, que yo creo que estaban muy calientes con Elvis, empiezan a prohibirla, dicen que hay que romper los discos, ¿no? Todas esas cosas que hablan de ese macartismo, que era un movimiento propuesto por el senador McCarthy, que era perseguir a las personas de la cultura por los representativos que eran, acusándolos de comunistas. La mayoría no era comunista, estaba en contra de esa persecución, justamente, ¿no? Tenés a tipos importantísimos de la industria del cine, Orson Welles, el propio Chaplin, claro, ¿no? Acusados de comunista, Chaplin se tiene que ir de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Una paranoia que tenía que ver con un hecho puntual que es la Revolución China, ¿no? Cuando ya tenés casi toda Europa, Rusia, un inmenso país comunista, más China, la mitad de Asia, Estados Unidos entra en pánico, por lo menos la derecha norteamericana entra en pánico, con una acusación, con una paranoia ridícula que era que iban a invadir Estados Unidos, cosa que era... El comunismo estaba como muy fuerte y el mundo nuevo y libre estaba en peligro. Cuidado con el enemigo interno, ¿no? Y ahí aparece toda una censura de guionistas, de gente del cine, muy importante, que empieza a ser perseguida, una paranoia que también habla de la crisis de esa sociedad aparentemente tan libertaria, ¿no? Y los jóvenes de ese momento empiezan a rebelarse contra eso. Ni el mundo libre, que me dicen que es una porquería, ni el comunismo. Ni el comunismo, que tampoco me gusta. Ni me digas lo que tengo que hacer. No, tampoco me gusta porque veo que hay persecuciones también. ¿No? Entonces, ahí aparece este movimiento hippie, que es una palabra que nunca terminó de ser definida del todo. Igual que Bindic es una palabra compuesta ahí, ¿no? de algo de sentido, y el Sputnik, que era el satélite soviético que estaba enloqueciendo a todo el mundo, pero habla así como una ruptura, ¿no? Una cosa de ruptura que después los propios autores van a ir redefiniendo como esperanza y sequera. Bueno, no terminan de definir qué quiere decir, ¿no? Y lo de hippie es un poco un grito, una especie de... En realidad, hippismo tiene que ver con vanguardia y con moda, ¿no? La palabra hip habla de moda. Y es un... Así lo define como moda. Sí, como algo de moda y como de vanguardia. Y es un autor, es un escritor, un periodista de un periódico de San Francisco, que le pone por primera vez, a principios de los 60, la palabra hippie a este movimiento de muchachos que se van juntando, que hablan de comunidades,
de la familia totalmente en crisis, la familia patriarcal está en crisis, hay que armar comunidades donde todos vivamos y cumplamos roles diferentes, y empiezan ahí una serie de cosas que concomitantes con la época, por ejemplo, la liberación sexual, ¿no? Si hay un elemento muy importante que es la aparición de la píldora, que va liberando a la mujer en cuanto a su opción sexual, le da más libertad sexual, ¿no? La píldora es la anticonceptiva. La anticonceptiva, que bueno, en su momento trajo muchos despelotes porque hubo píldoras que funcionaron muy mal, ¿no? Que nacieron chicos con deformaciones, bueno, tuvo un debate muy fuerte, pero la mujer empieza a tener la conciencia, la libertad sexual. El hipismo propone el placer, el hedonismo, ¿no? El vivir para el placer. Lo bueno que tiene el momento que, claro, que le dicen, bueno, esto no es para procrear. No. Esto es también para pasar la bomba, ¿no? Que es una, y no vas a quedar embarazada. Vieja discusión con la iglesia para qué está el sexo, ¿no? Si para procrear o para disfrutar. Bueno, la sociedad demostró históricamente que era para el disfrute y también para la procreación, que eso dependía de la voluntad del ser humano, ¿no? Y bueno, y viene un hecho a darle un sentido político a este movimiento, que por el momento era un movimiento espiritual, musical, de consumo de drogas, de probar experiencias al límite, que es la guerra de Vietnam, ¿no? La guerra de Vietnam, ya cuando muere Kennedy, que fue el primero que mandó asesores militares, pero que termina ya convirtiéndose en guerra con la presidencia de Johnson, estamos hablando del año 64, 65. Ajá. Hablamos de esto básicamente porque se están cumpliendo un aniversario, ¿no? En el 65 nace este movimiento. Y bueno, ahí entonces el sentido es luchar contra la guerra de Vietnam, ¿no? Una guerra que es totalmente injusta. Ellos consideran que no tiene nada que ver en esa guerra, que es un invento de los Estados Unidos, invadir un país y destrozarlo, y empiezan las protestas que consisten en quemar libretas, en negarse a ir a pelear, que tiene una gran repercusión en el mundo artístico e incluso deportivo, ¿no? Claro. Ahí lo tenés a Mohamed Ali, a Cassius Clay, que se niega y va preso, se niega a ir a pelear, ¿no? ¿Este es el primer movimiento de jóvenes que afecta a la sociedad? Yo creo que sí, es muy interesante el concepto, porque los jóvenes hasta los años 60 no eran un sujeto político, ¿no? Claro. Eran tipos sometidos, como decías vos, los pantalones cortos. No, había habido participación juvenil en los movimientos revolucionarios, qué sé yo, pero un protagonismo totalmente juvenil como que se va a dar en los 60, que es el primero, pero no el último de los 60, ¿no? Pacífico, además, que se oponía a las balas y a los cañones de la policía con una flor, digamos, era algo muy raro y con mucha contundencia, y además que bueno, que fue adoptado por la mayoría de los grupos referentes del rock de aquel momento, los Rolling Stones, los Beatles, ¿no? Que apoyaban esos movimientos, y bueno, y cómo lo amplificaban. Absolutamente, ¿no? Jimi Hendrix, bueno, todo eso, esa gente que era esa generación Woodstock, digamos. La generación Woodstock, que justamente ese festival de Woodstock de agosto del 69 es el momento culminante donde se ve al hipismo en toda su extensión y protestando contra la guerra. En un momento muy particular de la guerra de Vietnam, con la ofensiva del Tet, ¿no? Donde Estados Unidos redobla la apuesta después de una gran ofensiva al Vietcong, ¿no? Como todo movimiento joven, enseguida llegan nuevos jóvenes, sí. Los jóvenes pasan a ser como viejos para los nuevos jóvenes, y empieza a haber como una contracultura contra el hipismo. Lo que no hay duda es que los jóvenes empiezan a tener protagonismo ya en distintas áreas. Totalmente. Hay jóvenes que empiezan a odiar el hipismo, pero sigue siendo un movimiento juvenil, por lo menos. Además hay situaciones críticas, como por ejemplo los ataques de la Guardia Nacional en Estados Unidos a universidades como la de Ítaca y otras universidades donde hay muertos. Entonces se empieza a cuestionar si realmente la respuesta debe ser pacífica o tiene que empezar a ser violenta. De parte del movimiento negro, claro, de parte del movimiento negro, que es el más perseguido, aparece la violencia y guerrilla urbana, incluso como las Panteras Negras, ¿no? Que plantean ataques ya armados y lo que ellos denominan la autodefensa. Y hay un hecho muy importante, que es el Mayo francés, ¿no? Donde ya los jóvenes no están planteando una alternativa pacífica, sino las barricadas, la autodefensa, cierto modo de violencia popular. ¿Se puede decir que no triunfa el movimiento Yo creo que sí. Triunfa en cuanto que hoy tenemos los valores del hipismo están entre nosotros como algo natural. La idea de la libertad sexual, que nadie te imponga cosas, plantearte un libre pensamiento, la elección individual de lo que querés hacer con tu vida. Eso creo que son cosas muy importantes. También lo que significa ser joven, ¿no? Claro, yo creo que eso fue algo muy positivo que no se pudo terminar. Y cómo responde el sistema, que es muy sabio, por supuesto, tiene 2000 años respondiendo a estas cosas, con la moda hippie. Mary Quant lanza en Londres un desfile hippie, ¿no? La creadora de la minifalda, una gran modista, hace un desfile hippie en Londres, con lo cual el hippismo ya se transforma en un elemento de consumo, ¿no? Aparece el merchandising hippie, las remeras hippie, los discos hippies, bueno, entonces ya ser hippie empieza a ser una moda,
Con lo cual Y se drogan un poquito por demás, ¿no? Se drogan por demás. Bueno, aparecen las drogas fuertes. Que empieza el LSD. Claro, el LSD que es mortal, ¿no? Sí, para lo que es el movimiento, empieza siendo una experiencia interesante. Es el movimiento, en principio, de las drogas blandas. La droga emblemática es la marihuana, ¿no es cierto? Que los conectaba, además, y los cactus mexicanos, el peyote. Claro, había algo de alucinógeno. Había alucinógeno. Básicamente el peyote, recordemos que este movimiento es muy fuerte en California, zona fronteriza con México, y el viaje iniciático en la mayoría de los hippies era ir a México a probar el hongo, ¿no? El peyote. Como se ve muy bien en los libros de Castañeda, como los libros de Don Juan, la enseñanza de Don Juan, esta idea de un viaje hacia el pasado, a un pasado puro, que se pensaba puro, no contaminado. El ácido lisérgico contribuye mucho a ese viaje iniciático. Claro. Y eso es una droga química. Pues, ¿no? ¿Sabes que muchas veces se dice que el comienzo de Internet, me alejo un poco, ¿no? Tiene que ver en parte con el consumo de esa generación. Steve Jobs, claro, o quien desarrolla el mouse, o el que hace el libro que antecede a lo que va a ser la experiencia de Internet, son toda gente que dice que se le abrió la mente, claro, con el uso del ácido lisérgico, ¿no? Sí, sí, o con estas drogas que también, como el peyote, ¿no? Que fue tan popular, la criatura, como se decía, la sopa de la criatura, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, me acordé de una noche en México. Por eso. Me acordé de una noche en México. O sea que es complicado el peyote. Acordarse, te digo que es un mérito. No me acuerdo, un mérito total. No me acuerdo que pasó entre medio. Claro, por eso. Pero la experiencia alucinógena de la mescalina o del peyote es complicada. Sí, sí, ahí con los huicholes. Sí, la verdad que es complicada, porque te aleja demasiado de la realidad, claro, ¿no? Y hay gente que no ha vuelto, ¿eh? No. Hay gente que quedó ahí, ¿no? Sí, sí, me contaron, horrendo. Se quedó ahí. Pero bueno, yo creo que... ¿Cómo llega el movimiento hippie de la Argentina? Tiene que ver más con la música, ¿no? Sí, llega a través de dos vías. Por un lado, el Ditela, que era un instituto de arte maravilloso bancado por Ditela, ¿no? Por la empresa Ditela, que fabricaba autos, heladeras, etcétera, en los años 60, que estaba en la calle Florida, abre un poco las puertas a cierto hipismo, y hay un personaje... Es un hipismo intelectual, me parece, ¿no? Hipismo intelectual, artístico, onda Warhol, porque claro, esto está muy vinculado al pop, sin duda, y ahí la tenés a Marta Minujín, ¿no? Como un enorme exponente, ¿no? de todo eso con la Menezunda, el arte pop, lo que se hacía ahí, que bueno, que por supuesto, lamentablemente, este auge pop nos llega a nosotros con Onganía, o sea que no era época para... Claro, para hacerte libre. Claro. Para dejarte el pelo largo y ser libre. Claro, entonces venía Onganía... Y además la realidad de la juventud, este tipo de cómo se juntaba la juventud también lo está haciendo muy políticamente, claro, en la región, ¿no? Exactamente. Entonces, acá hay como un choque. Y acá te obligan a contestar de otra manera, porque viene un gobierno como Onganía que prohíbe el pelo largo, las minifaldas. Esto no es un chiste. Prohibido. ¿No? Prohibido. Hay una liga de moralidad presidida por el comisario Margaride, que se encarga de perseguir a los jóvenes que tenían pelo largo, las chicas que tenían minifalda. Los rapaban con la misma máquina que se cortaban los pibes que eran la colimba, los dejaban pelados los que tenían pelo largo. Por eso la revista Pelo es muy simbólica y tan importante en aquellos años, ¿no? Y bueno, porque la palabra pelo quería decir mucho, claro, ¿no? Y entonces se hace difícil. Pero de todas maneras yo creo que el rock argentino es deudor, sin duda, de ese movimiento también, ¿no? Igual se lo devora a la sociedad, ¿no? Se lo devora a la sociedad. Las películas, Her, Jesucristo Superstar. Tal cual. Es eso la forma que encuentra el sistema de contrarrestar un movimiento que por momentos no lo puso en crisis, pero le molestó mucho, ¿no? La marcha sobre Washington, la presencia hippie en el Congreso Demócrata, que fue muy simpático para presentar un candidato que era un chancho, el Mr. Pig Johnson, que era una burla al presidente Johnson. El candidato de los hippies era un chancho, ¿no? Un cerdo. Y bueno, fueron corridos a palos, perseguidos, y bueno, una gran marcha, la marcha sobre Washington, que es una marcha emblemática del hippismo, ¿no? Pero me parece que, como decíamos antes, la visión positiva es que han dejado mucho la sociedad actual. Si tú te puedes mirar, la sociedad actual tiene mucho de eso, ¿no? De esos valores, digamos, muy distintos, hoy reciclados seguramente, ¿no? Sí, si uno va hoy a San Francisco, donde está la cuna del hippismo, y la calle es una gran tienda de ropa vieja. Totalmente. No más que claro, eso, ¿no? Claro. Y un montón de yonkis, sí, un montón de yonkis pidiendo plata. Claro. Bueno, y otra cosa importante también del movimiento fue el tema homosexual, ¿no? Que abrió las puertas a la comunidad homosexual, que bueno, muy fuerte en San Francisco, siempre lo fue, y les dio como permiso, ¿no? Para salir del placar a mucha gente, ¿no? También. Felipe, muchas gracias. Por favor, un gustazo. Hablando de hipismo. Sí. No creí que nos iban a cortar, ¿no? Hablando de hipismo, ¿qué trajiste, Felipe? Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.